Hola gente, soy Arturo, bienvenidos al canal del Guardián de los Arcanos, donde hoy tenemos la segunda edición de este Consejos de Rol. En esta ocasión, cómo inyectar el terror en vuestras partidas, cómo hacer partidas de terror, de horror, lograr introducir esa atmósfera, crear ese ambiente necesario para poder disfrutar de una partida de este estilo. Principalmente lo que os voy a traer es una recopilación de diferentes artículos que fui escribiendo en su momento en el blog y que he reunido, he reciclado, he modernizado, he evolucionado un poco y que creo que son muy interesantes para todos los que queráis dirigir, jugar o escribir algún tipo de partida de este estilo. Así que sin liarme mucho más, vamos con ello. Y una de las cosas que tenemos que tener principalmente claras es que los juegos de rol no reflejan bien el terror, no lo asemejan bien, no lo representan de una manera correcta. Tensión, inquietud, sí, eso sí lo hacen bien, pero lo que es el terror les cuesta muchísimo porque no están preparados para ese tipo de juego. Y es que esto se refleja en que el terror no está en las mecánicas, sino en la atmósfera que tenemos que crear y que tenemos que construir en la mesa para poder lograr tener esa sensación de terror. El terror sucede durante las escenas de narración, no durante las escenas de lucha. Eso tenemos que tenerlo también muy claro. Durante la lucha es la resolución del terror. La lucha es el enfrentamiento final contra ese terror, donde ya no tienes que pensar en él mismo, sino que tienes que enfrentarte a él. El terror como tal sucede en las escenas de narración, en las escenas que se van construyendo y que van desarrollando la trama. Por eso es tan importante crear una atmósfera propicia, un ambiente, un entorno en el cual podamos sumergirnos, podamos tener una inmersión total y absoluta dentro de lo que es el terror. Como os digo, el terror se da en la narración, no en las escenas de lucha. La lucha es la resolución de ese terror. ¿Y qué es lo que provoca temor en un jugador? ¿Qué es lo que provoca terror? Lo desconocido. Lo desconocido es lo que va a lograr llevar el terror a la mesa. Pero no se trata tanto de que lo desconocido sea la criatura con la cual se van a enfrentar, sino lo que tiene que ser desconocido es el resultado de dicho enfrentamiento, el resultado de dicha situación, que no sean capaces de prever qué es lo que puede resultar, qué es lo que puede salir de dicho enfrentamiento. Por ejemplo, tenemos juegos de fantasía, tenemos un montón de juegos de fantasía. En ellos tenemos, por ejemplo, dragones. Los dragones se supone que son temibles, son terribles. Son criaturas gigantescas, ancestrales, capaces de volar, escupir fuego. Sin embargo, no provocan temor, no provocan miedo. Ante una situación donde los jugadores se enfrenten ante un dragón, los jugadores van a tener tres posibilidades. O bien atacar, lanzarse al ataque, trazar un plan o huir. Y todos esas tres posibles soluciones que plantean es porque conocen cuál va a ser el resultado. Saben si tienen la capacidad suficiente para enfrentarse a dicho enemigo, si van a necesitar un poco de ayuda o si directamente está fuera de sus capacidades. Por eso, como digo, no es tanto el hecho de que lo desconocido sea la criatura como lo desconocido se trate de el resultado que pueda salir de dicho enfrentamiento. Tenemos que variarlos, tenemos que modificarlos, cambiarlos. No podemos adecuarnos a lo que nos diga el manual de monstruos, el bestiario, la tabla que estemos utilizando como referencia para dicha criatura. Tenemos que variarlas. Como consejo, lo que os diría es que tratéis de variar muchísimo el valor de desafío de las criaturas que introduzcáis dentro de una partida. Tanto para un juego de fantasía como para un juego de terror, que los jugadores nunca estén preparados, que nunca sepan realmente si están capacitados para enfrentarse a dicha criatura. Que no se trate de un crecimiento sostenido con respecto a las capacidades de los jugadores, que no sepan si al abrir una puerta se van a encontrar con un sectario o directamente se van a encontrar con un Shoggoth. Ese miedo, ese desconocimiento es lo que va a provocar el miedo, es lo que va a provocar el terror. El hecho de que no estén capacitados para prever lo que puede resultar de dicho enfrentamiento, de dicha situación. Eso es lo que nos va a ayudar a generar un ambiente, una atmósfera de terror. Y el terror debe ser desconocido.
pero plausible. Es decir, no nos volvamos locos con el hecho de utilizar criaturas por todas partes, de abusar de las criaturas sobrenaturales, porque al final lo que vamos a tener es que un juego de terror lo vamos a convertir en un juego de fantasía, cuando todo se trata de un sajarraja de Santax, hombres de Leng o Dios no lo quiera, retoños de Sub-Niggurath. Tenemos que utilizar a las criaturas y tenemos que utilizar el elemento sobrenatural o paranormal de una manera bastante contenida para lograr el efecto deseado al introducirlo dentro de nuestra partida. Si comenzamos a utilizar, como digo, de una manera excesiva este recurso sobrenatural o esta serie de criaturas que nos dota el juego, lo que nos vamos a encontrar es que se pierde cualquier tipo de efecto que puedan provocar. Como en toda buena velada, lo importante es dejar el postre para el final. Y como consejo para poder realizar esto, os diría que trataseis de introducir este desconocimiento, este misterio, estas criaturas dentro de un contexto histórico. El hecho de utilizar datos reales, sucesos históricos reales, para tratar de introducirlas y darles esa pátina, ese contexto de realidad que va a ser tan interesante a la hora de llevarlo a la mesa. Así como hacía Jorge Luis Borges en sus novelas, y que, por ejemplo, realizaron diferentes miembros del club del Círculo de Lovecraft para introducir los diferentes tomos mágicos, los tomos de misterio, de saber prohibido, como pudieron ser el Necronomicon. Evidentemente el Necronomicon es falso, pero logra tener una pátina de realidad cuando se introduce su nombre junto con los de otros tomos mágicos, otros tomos ocultistas de misterio, como pueden ser el Lemegaton Clavicula Salomonis, que es la llave menor de Salomón, la rama dorada de J. Fraser, o el Malleus Maleficarum, que es el martillo de las brujas. Cuando introducimos todos estos datos reales en el contexto real, utilizando el entorno que nos rodea, conseguimos darle esa pátina de realidad que convierte a lo desconocido en algo sí desconocido, pero plausible. Eso es algo muy interesante para llevar a nuestra mesa. Crea la atmósfera, crea el ambiente, crea el estado propicio para que los jugadores se puedan introducir, se puedan llegar a tener una inmersión total y absoluta dentro de la partida. Para eso ayúdate de ayudas, de fotografías reales, con las cuales poder poner en la mesa para tratar de dar una imagen cierta y correcta de lo que estás pretendiendo representar. Ayúdate en objetos de la época, te puedes ir, por ejemplo, al rastro a buscar alguna cosa que te pueda ayudar y que pueda ayudar a representar para crear ese entorno, esa atmósfera necesaria. Todo esto es muy importante para ir creando el ambiente necesario para que los jugadores se introduzcan completamente dentro del ambiente. Cuanta mayor inmersión logremos, mayores son las posibilidades de terror que vamos a poder tener dentro de la partida. Y este terror tiene que ser creciente, increscendo. Mirad, yo aquí en Madrid vivo muy cerquita de la casa de campo, y en la casa de campo lo que primero que ves es el parque de atracciones. En el parque de atracciones tienes una atracción, la verdad es que no sé cómo se llama, porque hace bastante que no voy, ya sabéis esto de en casa de herrero cuchillo de palo, pues bueno, vivo al lado, pero hace bastante que no voy, y es una torre gigantesca donde a ti te atan a una silla y te suben hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, y de repente te dejan caer. Y se supone que la gracia está en esos 2 segundos de caída que tienes, de 2 segundos de caída libre. Bueno, el terror podría ser algo muy similar a esto. Es decir, lo que hay que crear, el verdadero terror, no está cuando te dejan caer. Cuando te dejan caer directamente no piensas, son apenas unas fracciones de segundo durante las cuales no piensas y simplemente te asustas. La construcción del terror está en la subida hasta arriba, cuando comienzas a ver todo el panorama, toda la imagen de Madrid, cuando te siguen subiendo y tú dices, Madre Santísima del Cielo, esto sigue subiendo, ¿cuándo va a parar? Y te siguen subiendo, y sobre todo el terror llega cuando estás arriba y estás esperando a que te suelten. Ahí es donde sientes el verdadero temor, ahí es donde sientes el verdadero terror de esta atracción. Es como una montaña rusa. La montaña rusa te comienza a subir, te comienza a subir, te comienza a subir, y es ahí donde tú tienes ese temor, donde tú tienes ese terror. Porque
Una vez que te sueltan y que comienza el viaje, ya es la adrenalina la que te llena y realmente no piensas en temor. Bueno, este tipo de construcción es la que tenemos que tener. El terror se va construyendo poco a poco, no puede ser lo que son estos recursos bastante baratos del cine malo, del susto, ¿no? ¡Bu! No, nosotros lo que queremos construir es un estado de terror. Y digo estado, no una sensación. Queremos construir un estado de terror en base a una construcción lenta, progresiva, que nos vaya conduciendo hacia ese ambiente, esa atmósfera necesaria. Imaginaos, este es un ejemplo que ya utilicé en el blog, pero que me parece muy bueno. Nos llama un antiguo profesor que tiene, pues, con el que tenemos contacto, con el que tenemos una relación más cercana. Y nos llama completamente fuera de sí, necesita vernos, necesita contarnos algo. Así que nos reunimos en la cafetería de la universidad y allí estamos, o en un restaurante, y allí estamos, pues, que de repente llega este hombre, llega completamente pues sin peinar, mal vestido, se nota que lleva mucho tiempo sin dormir, que está muy alterado, trae consigo una bolsa llena de documentos, de papeles, de legajos, que nos la suelta directamente, comienza a hablar de cosas sin sentido, atropelladamente, realmente no somos capaces de entenderle, hasta que en un momento dado, mientras estamos tratando de componer toda esa escena con todos esos papeles que nos ha soltado, con todos esos legajos, en los cuales hay inscripciones en runas y en glifos que no somos capaces de entender, cuando de repente se tranquiliza, se frena y nos dice: ahora es vuestro turno, yo ya no puedo hacer nada más, queda en vuestras manos. Saca una pistola, se apunta a la cabeza y se mata delante de todo el mundo. Una mujer comienza a gritar en la mesa de al lado. Se caen unos platos y la gente comienza a correr como loca por todo el recinto. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que le provocó este estado a esta persona? ¿Por qué un profesor al que tenemos en una relación tan cercana, al que le tenemos tanto cariño, al que le consideramos una persona completamente cuerda, ha podido llegar a una situación tal? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, aquí estamos planteando el misterio, aquí estamos creando la atmósfera para construir esa línea ascendente de terror que tanto nos interesa. Y sobre todo este temor se tiene que basar en una incógnita, en un misterio, en una situación en la cual no seamos capaces de comprender y que para nosotros sea algo desconocido. ¿Veis cómo vamos uniendo los puntos de lo que os he ido tratando de explicar hasta ahora? Bueno, el misterio, la incógnita, tiene que acabar siendo resuelta, porque una incógnita que genera preguntas que los personajes no son capaces de resolver, que no son capaces de contestar, al final lo que nos va a provocar es tedio. Y el tedio provoca que los jugadores se salgan de la partida, pierdan interés en la misma. Así que este misterio que hemos presentado tiene que evolucionar, tiene que cambiar, tiene que o bien resolverse y generar más preguntas, más incógnitas, una incógnita genera otra incógnita, o bien tiene que evolucionar en algo más grande. Imaginaos que los jugadores, después de ver esta situación, de hablar con la policía, de recoger todos estos documentos que le han pasado y que desde luego van a tardar muchísimo en entender, en poder descifrar, deciden acudir a la casa del profesor. Llegan allí, piden la llave del portero y entran dentro de la misma. La casa está completamente vacía, todos los muebles han desaparecido, las paredes están pintadas con las mismas runas y glifos que han encontrado en los legajos, en los papeles que el profesor les pasó. Es una situación absolutamente caótica, no hay nada. Realmente ha estado viviendo casi en la indigencia dentro de esa casa, cuando de repente un olor muy fuerte procede de una de las habitaciones. Una habitación que tiene las paredes tapiadas, que está completamente a oscuras. Los jugadores se dirigen hacia allí, encienden una luz y de repente ven el cadáver de una niña pequeña en el suelo. Un cadáver que tiene un agujero en su caja torácica, donde en una inspección más cercana se va a encontrar con que le falta el corazón. El corazón lo van a encontrar a medio devorar cerca de ella. ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí? ¿Qué es lo que pasó? ¿Pudo el profesor realmente llegar a una situación de locura tal en la que acabó con la vida de un infante, le sacó el corazón y comenzó a devorarlo?
trató de realizar algún tipo de ritual para detener algo que consideraba aún más terrible, aún más temible que lo que se ha encontrado. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, estamos generando más preguntas y, como veis, en una situación ciertamente escabrosa, pues hemos conseguido que el misterio evolucione, que siga hacia adelante. Eso lo que va a provocar es que no caigamos en el tedio y que los jugadores aún estén más interesados. Pero hay que tener cuidado con esa línea, hay que tener cuidado con ese crecimiento para que no llegue a convertirse en algo sin respuesta. Y es que si solamente estamos introduciendo incógnitas dentro de nuestra partida, si solamente estamos introduciendo misterio, va a llegar un momento en el que todas esas preguntas acaben sin respuesta, sean difíciles y los jugadores, como digo, pierdan interés dentro de la partida. Por eso es importante cambiar el ritmo dentro de este crecimiento sostenido del misterio, dentro de este crecimiento sostenido del horror. Hay que cambiar el ritmo, hay que meter algún tipo de escena de acción que permita a los jugadores desengrasarse, que permita a los jugadores salir momentáneamente de esta construcción de la atmósfera para poder luego retomarla y continuarla. Por ejemplo, imaginaos que después de todas estas averiguaciones, después de todas estas revelaciones, los jugadores de repente son atacados en un callejón por un grupo de personas que van ataviadas con capas, con capuchas, al modo de monjes antiguos, y que se lanzan en combate contra ellos. Se resuelve el combate y queda uno vivo. Uno vivo que, al verse acorralado, de repente saca un pequeño objeto, un objeto metálico, que se pone en la garganta. Es uno de esos vibradores que necesita la gente que no tiene cuerdas vocales o que no las tiene en funcionamiento y que les da un estilo de voz bastante robótico, ¿no? Y de repente lo utiliza y les dice: da igual lo que intentáis, da igual lo que intentéis, no podéis detener su llegada. Entonces lo tira al suelo, lo aplasta con el pie y lo rompe. Ya va a ser difícil que los jugadores puedan comunicarse con esta persona, puesto que ha perdido la única posibilidad de poder hablar con ellos. Un examen más directo por parte de los jugadores, de los investigadores, va a revelar que todos estos hombres que les han atacado tienen un corte en el cuello con el cual se han mutilado las cuerdas vocales, y ha sido algo voluntario. Esta persona que tienen enfrente, que les ha atacado y que ha revelado esta nueva evolución del misterio y que nos ha ayudado para introducir un cambio de ritmo dentro del continuo crecimiento sostenido del horror, y que es tan importante. Porque si lo que pensáis es, bueno, pero este tipo de cambio de ritmo lo que puede provocar es que los jugadores pierdan la atención dentro de lo que estábamos construyendo, es decir, que sea más difícil volver a retomar la senda del horror, la senda del terror. Bueno, no os preocupéis, la mente humana funciona de manera inconsciente. Sigue funcionando de manera inconsciente, tal es así que cuando nos vamos a la cama, nos dormimos, la mente sigue funcionando en forma de sueños, nunca deja de funcionar. Esto es una anécdota por parte de Albert Einstein, el gran físico, que decía, le preguntaron una vez que cómo era capaz de resolver los grandes problemas a los cuales pues él se veía envuelto, ¿no? Estos problemas de física y tal. Entonces decía que él, la manera más fácil que tenía para hacerlo era irse al cine a ver una película de comedia, una película de acción o de comedia o romántica, la película más tonta que pudiera encontrar, que simplemente le diera 1 o 2 horas de diversión en las cuales no tuviera que pensar, que simplemente estuviera viéndola, divirtiéndosela, y cuando salía del cine normalmente la solución le venía mágicamente al cerebro, le venía mágicamente a su cabeza. Como os digo, el cerebro, nuestra mente, sigue funcionando de manera inconsciente, sigue funcionando aún en segundo plano. Por eso no os preocupéis con esta serie de cambios de ritmo, que no van a provocar que los jugadores se salgan de la partida. Esto me recuerda a otra batallita, estoy en modo batallitas hoy, que es otra anécdota con Salvador Dalí. Salvador Dalí, su forma de crear todo este movimiento del surrealismo, todas esas obras que creaba tan mágicas, tan diferentes, tan distintas, él tenía un método muy sencillo. Él se quedaba dormido en su butacón
con una pequeña cucharilla de postre en la mano. Entonces, cuando su mente comenzaba a entrar en una fase del sueño bastante ligera, pues evidentemente la mano acababa soltando la cucharilla, entonces caía al suelo, sonaba, le despertaba y él se levantaba corriendo a pintar porque tenía fresco lo que acababa de soñar, lo que tenía en la mente. Como os digo, nunca desdeñéis lo que puede hacer la mente por sí sola de una manera inconsciente o en segundo plano. No tengáis miedo porque puede dar incluso mejores ideas en las cuales los jugadores en un momento dado han podido cerrarse o han podido bloquearse. El hecho de meter una escena de cambio de ritmo va a ser muy beneficiosa y seguro que va a traer muy buenos resultados. Y en una partida de terror es muy importante también aprender a jugar con lo que sucede en los espacios negativos. Siempre nos centramos en lo que sucede en primer plano, en lo que nos salta a la vista. Sin embargo, por parte del director de juego, del guardián, hay que tener en cuenta todos esos espacios negativos, todo lo que ocurre en segundo plano, lo que ocurre fuera de cámara. Todo lo que nos va a ayudar a construir un corpus total y absoluto dentro de nuestro crecimiento de esa línea ascendente de terror. Como digo, es muy importante jugar con esos espacios negativos, no solo centrarnos en lo que tenemos enfrente. Como ejemplo, imaginaos que al finalizar una de las partidas, estamos en esta partida que estamos jugando y de repente la finalizamos contándole a los jugadores cómo la cámara que les estaba enfocando a ellos en primer plano de repente se mueve, sube hacia arriba. Tenemos una vista aérea de la ciudad en la cual estamos desarrollando la partida y de repente se introduce en un recinto con unas... en un sótano con unas escaleras de piedra granítica que bajan al interior de la tierra. En ellas, descendiendo, nos encontramos a un par de personas ataviadas con unos ropajes de corte antiguo, cuyas cabezas están tapadas con capuchas, tono burdeos, rojo brillante, fulgurante. La cámara sigue acercándose a uno de ellos. No somos capaces de distinguir quiénes son, pero la cámara sigue acercándose a uno de ellos que en la mano lleva una agenda y de esa agenda sobresale ligeramente un pequeño papel en el que parece que hay escrita alguna serie de palabras. La cámara sigue acercándose y al final somos capaces de discernir, somos capaces de ver el nombre de uno de los jugadores. Cambiamos a fundido en negro y acaba la partida. La finalizamos así. Hemos introducido un nuevo misterio, hemos introducido una nueva incógnita utilizando ese espacio negativo, utilizando ese segundo plano, ese plano entre bambalinas que los jugadores no están presentes, que no conocen y que desde luego les va a generar muchas más preguntas y les va a generar mucho más interés para mantener en todo alto la partida hasta jugar la siguiente partida. En una partida de terror hay consecuencias, tiene que haber consecuencias. Si un personaje muere, muere y punto. No fuerces la situación para tratar de favorecerles, no ocultes las tiradas para darles resultados que les sean favorables, no fuerces la situación para favorecer a tus jugadores. Como digo, en una partida de terror tiene que haber consecuencias, porque si no hay consecuencias se pierde la sensación de vulnerabilidad tan necesaria para construir el terror, para construir esa atmósfera de terror que es lo que estamos pretendiendo. Si los jugadores se sienten invulnerables y saben que tú les vas a echar una mano, esta construcción es mucho más difícil, es más que difícil, diría casi imposible. Por eso os diría que no solo no forcéis la situación para favorecerles, sino que además es que seáis crueles, que les peguéis donde más duele, que les forcéis a tomar decisiones moralmente cuestionables, a tener que realizar sacrificios, a realizar actos que vayan en contra de sus propias creencias o de sus propios pilares de estabilidad, de fe, de religión, que tengan que tomar sacrificios, que tengan que sacrificar cosas, que tengan que estar aislados de sus recursos, que acumulen penalizadores. Es la manera más sencilla a través de la cual
construir esa sensación de vulnerabilidad, puesto que no van a poder prever el resultado de las acciones y tareas en las cuales vayan a ponerse en marcha. Si tienen una serie de penalizadores que cada vez les perjudican más y que les perjudican en la realización de estas tareas, cada vez van a tener más temor de poder realizarlas. Como digo, pegadles duro, id a por ellos, no tengáis miedo, porque justamente esa es la manera en la que se construye una partida de terror. Desde luego, con buenismo va a ser muy difícil que construyáis esa atmósfera necesaria, ese ambiente necesario para discurrir una partida de terror. Y para finalizar, me gustaría nombrar lo que es una parte particular dentro del género de terror, dentro del género de horror, que es el horror cósmico. ¡El horror cósmico! El horror cósmico que tan acostumbrados estamos dentro de juegos como La llama de Cthulhu, El rastro de Cthulhu, juegos cthulhuideos, juegos de temática Lovecraftiana. Estos juegos, este género, se caracteriza principalmente por las tres I's: indefensión, ignorancia e insignificancia. La indefensión y la ignorancia ya lo hemos visto que es el leitmotiv común dentro de todo el terror y ya los hemos visto cómo se han ido desarrollando. Sin embargo, dentro del horror cósmico también deberemos introducir el hecho de que los jugadores, los investigadores, son absolutamente insignificantes, no son más que peones dentro de un tablero de ajedrez cósmico que es jugado por entidades a las cuales no son capaces de comprender, no conocen las reglas, no saben cuáles son sus motivaciones y ellos pues prácticamente no son nada más que carne de cañón. Esta insignificancia, este sentimiento de ser absolutamente insignificantes con respecto a los grandes planes que se están desarrollando, a mí siempre me ha servido mucho el introducir un pequeño monólogo dentro de las partidas refiriéndome a diferentes sucesos, aspectos, hechos que van acaeciendo alrededor del mundo, alrededor del espacio, del planeta, y que da esa sensación a los jugadores de que hay muchas más cosas en juego que las que ellos están viendo en ese momento y que por lo tanto tienen esa sensación de ser más insignificantes dentro de todo este plan cósmico que se está desarrollando. Este pequeño monólogo sería algo así. Llega el invierno a Winnipeg, Manitoba, trayendo vientos que susurran secretos olvidados por el tiempo para aquellos que saben escuchar. Un hombre tiene que ser detenido en la bahía de San Francisco antes de arrojarse al agua, entre gritos descarnados. Mientras las fuerzas de seguridad lo reducen, jura que ha escuchado su llamada, que debe marchar entre los suyos. Un mensajero atraviesa con celeridad los Campos Elíseos en París, llevando un paquete cuyo terrible contenido cambiará para siempre la vida del joven estudiante de arte, Jean-Luc Possard. Las estrellas se alinean con ascendente en Acuario, mientras un objeto extraterrestre cambia su rumbo al pasar junto al planeta Venus. Un cambio de las leyes físicas producidas por un momentáneo desgarro del velo de la realidad provoca que Gibril Koné, un sacerdote católico de Pretoria, Sudáfrica, disuelva su piel, órganos y huesos en un licor gelatinoso que exuda un gas venenoso que mata a todos los asistentes a su última misa. Las autoridades culpan del suceso a una filtración de gases subterráneos. Mientras tanto, en un pequeño lugar perdido encontramos a 4 investigadores que... Como veis, este monólogo trata de construir esa introducción necesaria dentro de un juego de horror cósmico para, como digo, tratar esa tercera I, que es lo que de verdad da sentido a este tipo de género de horror. Puesto que no se trata estas partidas de las fantásticas aventuras de Manolo, investigador privado, y su compañero el anticuario alrededor del globo en 10 vibrantes sesiones. Eso realmente rompe todo el sentido de este horror cósmico que estamos tratando de construir y que pretende dejar como
apenas algo insignificante al jugador. Yo para esto lo que recomendaría en todas estas aventuras, en todas estas campañas que se van desarrollando en diferentes situaciones, en diferentes localizaciones, es que en cada localización des una ficha de personaje distinta a los jugadores, para que vean que lo importante no era el jugador que llevaban, no era el PJ, no era el investigador que llevaban, sino que lo importante, el protagonista, es el propio misterio, es el propio sentido cósmico, sobrenatural, algo más grande que ellos mismos, lo que se está llevando a cabo. No se tratan, como digo, las aventuras de Pepito y de Juanito, sino que esto va sobre otra cosa que no son capaces de entender, que no son capaces de comprender y que está muy por encima de ellos, tanto en poder, en esencia, como en intencionalidad. No deben tener que comprenderla, no tienen que llegar a un raciocinio completo y absoluto de los planes que se han puesto en marcha por parte de esta entidad. Solamente han formado parte, solamente han jugado un pequeño papel que, como digo, esa insignificancia que queremos lograr se puede conseguir a través de esto, a través de dar diferentes hojas de personaje a los jugadores para cada localización, dejándoles un poco más en ese sentido de, oye, sois poco importantes. Bueno, y este ha sido el segundo vídeo de consejos de rol para inyectar el terror dentro de vuestras partidas. Ya he estado viendo dentro de la página de YouTube, dejé una encuesta en la parte de comunidad para ver qué es lo que más os interesaba para siguientes vídeos de consejos de rol, así que los tendré en cuenta, los he estado viendo y no olvidaros de darle al botoncito de suscribirse para no perderos las siguientes ediciones de estos consejos de rol. Cuidaos mucho y sigan jugando.